Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, avivando el fuego Guarandai. Avivando el fuego Guarandai. Tu gloria El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere seguir en la posición de creyente o quiere ser discípulo? Si nosotros miramos bien la palabra de Dios en el libro de Mateo 28, en la parte final, una de las ordenanzas que Jesucristo les dejó a los discípulos fue el ir y hacer ¿qué? Discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden es hacer discípulos, no creyentes solamente. Entonces, un discípulo es creyente, pero nunca un creyente va a ser discípulo. ¿Ok? Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir el Evangelio. Porque la manera de vivir el Evangelio de mucha gente hoy en día en la iglesia está en la posición de creyente. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros nos quedamos en una posición de creyente, nos vamos a perder de lo que Dios quiere revelarnos.
Nos vamos a perder de muchas cosas que Dios todavía quiere darnos a entender. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. ¿Ya llegaron ahí? Dice la palabra de Dios: ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros. Oiga bien, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que gobiernan, quienes están perdiendo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Oiga bien, esta sabiduría es para usarla para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Una de las cosas que el Señor Jesús dijo: si me ama, guarda mis mandamientos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, coloco este tiempo de tu palabra en tus manos, para que tú nos ilumines, para que tú abras el entendimiento de cada hermano, y que esta palabra, Señor, toque la fibra de nuestros corazones, nos sacuda, y que hoy determinemos, Señor, ser discípulos creyentes, y no tan solo creyentes, Padre amado mío. Señor, aquí estamos, queremos oír tu palabra y colocarla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que me impacta de este pasaje es que el apóstol Pablo dice que él enseña sabiduría entre los que son, ¿qué? Maduros. Dentro de la iglesia, hoy en día hay gente que le falta madurar. Si nosotros observamos la presentación que vieron a través del televisor, encontramos que el creyente es aquella persona que es inmadura. El creyente es aquel que se enoja porque no lo visitaron, ¿cierto? El creyente es aquel que está esperando que siempre oren por él, pero no ora por los demás. El creyente es aquel, hermano, ya bien, que quiere salvarse solamente él solo, pero no le importan los demás. Ese es el creyente. El creyente, podemos decir que es una persona egoísta, que camina más en los, podemos decir, en los intereses personales que en los intereses de Dios. Pero el discípulo es aquel que camina en los intereses de Dios. El discípulo es aquel, oiga bien, que ora por los demás. El discípulo es aquel que, oiga bien, multiplica. Mientras que el creyente suma, el discípulo multiplica. Lo vimos ahí. Pero me gusta más lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice claramente que él enseña sabiduría. Y esa enseñanza de sabiduría solamente es para aquellos que son, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Maduros. Dios no te va a revelar cosas si tú eres un inmaduro. Hay gente que dentro, como quien dice, hay gente que se ha quedado en la primaria o se ha quedado en la secundaria, y Dios quiere que pases a esa otra dimensión, que es la universidad de la palabra, que te vuelvas un adulto espiritual, que dejes de ser un niño espiritual, que no me llamaron, que el de aquí me miró mal, que por qué que por qué lo otro. La gente que muchas veces en la iglesia viene a criticar, ¿sabe qué está manifestando? Que es un creyente, no es un discípulo. Porque un discípulo, cuando ve algo que no es, él mismo se propone que arreglar lo que está de pronto deficiente dentro de la iglesia, y no critica, sino que antes al contrario se hace parte de la solución. El creyente no, el creyente critica simplemente para dañar, pero el discípulo no critica, el discípulo ejecuta para mejorar. ¿Amén o no amén? Entonces Dios quiere revelarnos cosas en su palabra, y me gusta mucho cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están reservadas para aquellos que aman a Dios.
O sea, está reservada para aquellos que son maduros espirituales, aquellos que han crecido, que ya son adultos espirituales y quieren recibir más de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren recibir más de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren recibir más de Dios? Dios no te ha llamado a ser creyente solamente, Dios te ha llamado a ser discípulo. A eso te ha llamado Dios, a ser una discípula de Dios, a ser un discípulo de Dios, a cumplir la comisión que Dios te ha dado. ¿Saben? En la iglesia primitiva habían, o lo que el apóstol Pablo está hablando ahí, habían dos características de aprendizaje. Habían dos tipos de instrucción cristiana en las diferentes etapas de la vida de una persona que conocía el evangelio. En la iglesia cristiana había una marcada diferencia entre dos clases de instrucción. La primera era conocida con el nombre de querigma. Oiga bien, querigma con K. Y esta instrucción del querigma quiere decir anuncio de un mensajero del rey. Y entonces el querigma de Dios era revelado a través de los apóstoles, o sea, a través de los mensajeros, a través de los evangelistas. Ellos llevaban la palabra de Dios y hablaban de Cristo. El querigma era hablar de la vida de Cristo, hablar de la muerte de Cristo, hablar de la sepultura de Cristo, hablar de la resurrección de Cristo. Ese era el querigma, era como contar la historia de Jesús, de lo que Él vivió, del por qué vino. Pero esa era la primera instrucción que ellos recibían, que era el querigma, era el conocimiento de la palabra. Y entonces muchas personas dentro de la iglesia se han quedado en esa instrucción, el querigma. Mucha de la gente de la iglesia se ha quedado solamente en el conocimiento de la palabra y no ha trascendido más allá. Dios nos ha llamado a trascender más allá. Dios nos ha llamado a manifestar el poder de Dios. Aló. No quedarnos solamente en la primera instrucción. Tengo el conocimiento y me basta. No, porque es que el conocimiento hay que ponerlo en práctica para pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel era conocido como el didaje, que quiere decir enseñanza. El didaje es enseñanza. O sea que ellos le enseñaban el querigma y entonces ellos sabían cuál era la ley, qué es lo que estaba escrito, pero el didaje es la explicación del querigma, es la explicación de lo que recibieron. Y entonces por eso Pablo dice claramente que él hablaba sabiduría, pero esa sabiduría solamente es para aquellos que no han alcanzado ¿qué? Madurez. Son aquellos que han alcanzado a ser adultos espirituales. Hay palabra que Dios está escrita, fue revelada, pero detrás de cada línea hay un didaje. Hay algo que el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos. Hay algo que está entre líneas que ojos humanos todavía no han visto. Oiga bien, está allí en la palabra. Pero Dios está buscando gente adulta espiritualmente. Aquí hay adultos espirituales. Aló. Aquí hay adultos espirituales, porque Dios quiere revelar cosas a adultos espirituales. Ahora bien, miremos lo que dice Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11. Entonces, ¿qué eres? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Qué eres? ¿En qué etapa te quedaste? ¿Creyente o discípulo? Dice Hebreos 5, 11. Tengo un mensaje extenso para ustedes. ¿Ya llegaron ahí? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema. Y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros. Dice, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. Versículo 14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Oiga bien. El autor de Hebreo nos revela que muchas personas son bebés espirituales
y que se han quedado solamente en el carisma de Dios, en el conocimiento de la ley, pero no se les puede dar más porque se quedaron solamente en el bautismo, se quedaron solamente en la salvación, se quedaron solamente en la Santa Cena, se quedaron solamente allí en lo elemental. Cuando el Señor quiere llevarnos a un mayor conocimiento, a un crecimiento espiritual, Dios te quiere llevar a ese crecimiento espiritual. Pero por ahí tú tienes que dejar de ser un bebé. Es como muchas personas dentro de la iglesia tienen años en el evangelio. Años. Y se enojan con el hermano por cualquier cosa. Que porque no, le gusta que mejor esto aquí, le preparé unas onzas y no fue, y entonces se enojan y no vuelven a la iglesia y ya no le hablan al hermano porque le hizo semejante desplante. No, nosotros tenemos que madurar. Aló. Si no vino es porque alguna cosa se le presentó y al otro día voy y le pregunto, hermano, ¿por qué no fue? Y habrá alguna excusa. Pero hay veces somos tan inmaduros que formamos problemas. ¿Sabe? El inmaduro es aquel que en la casa mantiene sembrando contienda, pleito, discutiendo, cantaletea por todo, se enoja, tiene temperamento explosivo. Cuando le pasa algo malo no voy a la iglesia. Cuando la economía está mal no voy a la iglesia. Cuando la economía está mal no diezmo, no ofrendo. Ese es el creyente. Pero un discípulo es aquel, hermano, oiga bien, que no importa la adversidad, no importa el problema, no importa la situación que esté viviendo. El discípulo es aquel que dice, Señor, aquí estoy y no importa lo que pase, voy a seguir perseverando en oración, voy a seguir perseverando en ir a la iglesia. Si llueve, truene, relampaguee, así la hermana no me visitó y le dejé mejor con las 11 listas, no importa, si hablaré con la hermana. Y siempre pensamos lo mejor. Ese es el maduro espiritual. Ese es el que está dispuesto, Dios, ¿a qué? A revelarle cosas. Dios está dispuesto a llevarlo a otro nivel. Dios está dispuesto a llevarlo a lo sobrenatural. Aló. No te quedes en la primera etapa, el carisma, el conocimiento. Nosotros tenemos que pasar a la segunda etapa, que es la etapa del didaje, oiga bien, de la instrucción, del por qué esa palabra no fue dada y qué uso tenemos que darle esa palabra a nuestras vidas. Amén o no amén. Ahora bien, vaya a 1 Corintios 2:9. Dice, pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Déjeme decirle algo: los que han alcanzado la madurez son los que pueden tener acceso a la sabiduría de Dios. El que ha alcanzado la mayoría de edad espiritual es el que va, oiga bien, el que va a ver lo que otros no han visto. Es el que va a oír lo que otros, oiga bien, no han oído. Es el que tendrá manifestaciones de Dios que nunca imaginó. Aló. Pero por eso nosotros tenemos que dejar de ser bebés espirituales. Un creyente, hermano, es aquel que todo lo deja comenzado. Porque es que el problema de que a veces mucho cristiano dentro de la iglesia es creyente, empiezan a orar por algo, hermano, y oran bien quizás una semana, y la otra semana van como que menguando en eso, y a lo último ya se olvidan de lo que estuvieron orando y empiezan a orar por otra cosa. En cambio, un discípulo, hermano, no suelta la oración hasta que ve el resultado en su vida. O si no, mira un ejemplo. Cuando en el libro de los Hechos Pedro fue encarcelado, ¿qué pasó con la iglesia que estaba reunida en la casa de María? Estaban haciendo oración por Pedro, y dice que ellos no oraron hasta que Pedro tocó la puerta de la casa. Hasta que Pedro tocó la puerta de la casa, hermano, ellos con un Pedro tocando y no le abrían porque estaban orando para que el Señor libertara a Pedro de la cárcel. Esos son discípulos. Aló. Esos son discípulos. Aquellos que perseveran, aquellos que tienen un compromiso con Dios y lo cumplen. Aló. Esos son los discípulos. Y la Biblia misma nos enseña.
Dios quiere darnos comida, pero nos hemos quedado como ese bebé, tomando leche. Usted a un bebé no le puede dar una bandeja paisa. ¿Te imaginas ese bebé dándole bandeja paisa? Lo atranca y se muere. Pero resulta que mucho creyente dentro de la iglesia está como un bebé espiritual cuando Dios dice, venga, yo quiero darles un vianda, yo quiero darles una bandeja paisa bien cargado para que usted tenga fuerzas y avancemos. Mucho creyente, como no es discípulo, por eso vienen los problemas, las dificultades y termina fuera de la iglesia, fuera de Dios, apartado, digamos arrastrado por el mundo. ¿Por qué? Porque se quedó siempre como bebé espiritual. Nosotros en nuestra vida necesitamos avanzar espiritualmente, amén o no amén. Usted imagina si ese bebé lo alimentaran, llevara 1 año y pura leche, 2 años y pura leche, 3 años y pura leche, 4 años y pura leche. ¿Qué pasa con ese bebé? Hermano, crece desnutrido, porque no solamente se va a alimentar de leche toda su vida. Va a llegar el momento en el que el cuerpo le va a pedir ¿qué? Hermano, comida. Así también nuestro espíritu en algún momento de nuestra vida nos va a pedir, oiga bien, alimento sólido espiritual. Y por eso Pablo dice, hay cosas que Dios quiere revelar, que usted no ha visto, que usted no ha escuchado y que tiene que ser revelado a su vida. Pero para eso necesito que usted sea un adulto espiritual. Dejemos de estarnos distrayendo por todas las cosas del mundo. Hermano, hay veces nosotros nos distraemos. El diablo es tan sutil que nos ha distraído de lo esencial. Hoy en día, hermano, la televisión es un medio que el diablo utiliza mucho. ¿En qué sentido? Porque nos coloca el deseo de adquirir cosas. Ay, yo quiero esa máquina. Ay, yo quiero esa moto. Ay, yo quiero ese carro. Ay, yo quiero vivir en tal parte. Ay, yo quiero comprarme tal cosa. Y la gente se agarra a trabajar y trabaja 12 horas, hasta duerme poco por conseguir las cosas materiales. Y entonces cuando llegan a la casa llegan cansados. Para buscar de Dios, llegan cansados y se acuestan a dormir. Y el otro día con lo mismo. Son estrategias, oiga bien, del diablo mismo en el mundo que vivimos. Porque nosotros vemos bien, el Señor desde un principio dijo claramente, 6 días trabajarás y el 7º día será dedicado ¿a quién? A Jehová. El 7º día. Él en un principio no colocó los días fueron colocados por los griegos. En un principio lo que había simplemente era que usted trabajaba 6 días y el 7º día era para Dios. ¿Sabe para qué era para Dios? Para que usted alcanzara un crecimiento espiritual. Y yo quiero enseñarle esto, hermano. Porque usted no puede quedarse solamente en el querigma de Dios. No, tiene que pasar al didás de Dios. 1 Corintios 10 dice, escuche esto bien, dice, pero Dios nos ha mostrado, dice, eso por medio del Espíritu, pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, escucha bien. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Eso es lo que recibimos cuando recibimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta esta parte cuando dice, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Nosotros hemos recibido el Espíritu no del mundo, sino el Espíritu. Por eso está con E mayúscula, el Espíritu de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Ahora, versículo 13. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseñaba nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Me gusta esta parte. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Eso es poderoso. Lo primero que el apóstol Pablo nos está enseñando es que a Dios se conoce es por medio de su Espíritu. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Es por medio de su Espíritu.
Si tú quieres conocer a Dios es por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Es teniendo relación con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice algo muy importante. Dice que hay sentimientos tan personales, hay cosas tan privadas, hay experiencias tan íntimas que nadie las puede saber sino el mismo Espíritu que habita en nosotros. Recordemos que nosotros como seres humanos somos tripartitas. Nosotros estamos conformados ¿por qué? Por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces, ¿quién conoce más mis partes íntimas sino el Espíritu? ¿Quién conoce mis pensamientos más íntimos sino el Espíritu que está en mí? Ahora, por eso es que usted y yo tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, porque hay cosas profundas e íntimas en el que solo sabe ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios, sacar tiempo con el Espíritu de Dios. Pero resulta que hoy día la gente, hermano, hasta una estrategia, y no estoy diciendo que sea malo, sino que uno tiene que saber manejar la tecnología hoy en día. Hay gente que se pasa horas y horas chateando en el WhatsApp, guaseando, horas y horas. Hay mujeres en esta iglesia que yo a veces me acuesto tarde y cuando miro yo en la tableta que ahí aparece en el Face 5 mensajes, 6 mensajes, y resulta que veo que mujeres de la iglesia, algunas están metidas ahí a las 12, 1 de la mañana y hablando tonterías, man. Cuando deberíamos de estar de pronto teniendo una intimidad con el Espíritu Santo, así: el Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, yo quiero conocer lo más íntimo del Padre. Por eso es que Jesús dijo: ya no serán ustedes ¿qué? Mis siervos, sino que serán mis amigos. Porque el amigo sabe lo que hace su otro amigo. Amén o no amén. Él dijo: serán mis amigos. ¿Saben lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos intimidad con el Espíritu Santo, porque para conocer a Dios tengo que tener una relación con el Espíritu Santo, sacar tiempo con el Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario irme porque les voy a enviar un ayudador, consolador, que es ya que el Paráclito, que quiere decir ayudador, consolador, abogado. Es el Espíritu Santo de Dios que Jesucristo dejó aquí en la tierra para que usted y yo tuviéramos con él ¿qué? Relación, intimidad. Pero hoy en día el sistema en que vivimos nos ha apartado el tiempo que debemos de ministrar en la presencia de Dios. Hay mujeres dentro de la iglesia y hombres también que en vez de estar peleando con la mujer y todo eso, deben de estar en la presencia de Dios, buscando al Señor en intimidad para ver qué es lo que el Señor les muestra y para ver qué es lo que el Señor les dice. Cuando uno está en intimidad con Dios, Dios manifiesta lo que está escondido. Aló. Miremos el caso de Daniel. Cuando el rey vino y tuvo un sueño, pero nadie sabía interpretar el sueño, ni él se acordaba del sueño. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se metió en la intimidad con Dios. Le dijo: rey, yo quiero que usted me dé un tiempo porque lo iban a ejecutar. Yo voy a pasar tiempo con Dios y yo sé que Él me va a revelar lo que está escondido. Y así fue, porque pasó tiempo con Dios. Nosotros hoy en día necesitamos recuperar ese tiempo con Dios, porque la manera de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo. La manera de conocer a Jesucristo es a través del Espíritu Santo. ¿Quién conoce a Dios sino su propio Espíritu? Tenemos que desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Porque hoy en día nos hemos enredado en muchas cosas y no en lo más importante. Jesucristo dijo: primeramente buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Mire el versículo 12. Me gusta cuando dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de esto, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Miren lo tremendo. Dios nos ha compartido de su Espíritu para poder entender lo que nos ha dado.
Hay veces nosotros no sabemos la posición que usted y yo tenemos en Cristo. Hay veces usted y yo no entendemos porque nos hemos quedado simplemente en la primera parte, el querigma, el conocimiento de la palabra, pero nos falta el diraje, que es la enseñanza de ese conocimiento, que es lo que Dios quiere revelarnos, pero eso solamente se da con gente que madura espiritual. Hay dos clases de personas. Están los pneumaticois, que son gente que es espirituales. ¿Cuál es el espiritual? El espiritual es el que es sensible al Espíritu y se deja guiar por el Espíritu. Pablo está hablando de que, hermano, en el mundo hay dos tipos de personas. Está el espiritual, que es el que se deja, el que, oiga bien, es sensible al Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces dentro de la iglesia hay gente que ni siquiera tiene en cuenta al Espíritu Santo para nada. Toma decisiones y no le consulta al Espíritu Santo, sabiendo que Él es nuestro abogado. Cuando uno tiene un abogado y va a hacer un negocio, uno va y consulta al abogado porque el abogado conoce de leyes, ¿verdad? Nosotros también tenemos un abogado que es el Espíritu Santo de Dios, y nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo de Dios, voy a hacer esto, ayúdame, muéstrame, porque no quiero embarrarla, necesito de tu sabiduría, necesito de tu entendimiento, tú que todo lo conoces. Desde hermano, desde la actividad más pequeña hasta lo más grande que vamos a realizar, nosotros tenemos que tener en cuenta al Espíritu Santo. Realizar, hermano, oiga bien, una constante comunión con Él. Hablar con Él. El Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye. El Espíritu Santo es una persona. Por eso usted tiene que, en mi casa yo tengo un cuarto de oración. Todos saben ya, los que saben, en mi casa hay un cuarto de oración y yo me meto ahí a orar. Mi esposa se mete a orar. Mis hijos se meten a orar allí también. Algunos de ellos se meten a orar, otros oran en el cuarto. Pero siempre hay un espacio. Nosotros en nuestra casa tenemos que tener un espacio, un cuarto donde habite también el Espíritu Santo de Dios, que usted sabe que se metió allí, y hermano, y usted tiene una comunión con el Espíritu Santo donde nadie te va a molestar. Amén o no amén. Porque a veces nosotros, hermano, tal vez no tengamos un cuarto, pero a veces el baño es un lugar muy apropiado, porque nadie te molesta. Cuando usted está en el baño, la gente está ocupado, ¿sí o no? Y de pronto usted no está haciendo lo que hace todo el mundo, pero está de pronto quizás orando: Señor, ayúdame. Señor, no aguanto a mi mujer. Señor, ayuda, cámbiala, Señor. Y tal vez el Señor le revele y le diga: no, el primero que tiene que cambiar eres tú. Sí, porque es que a veces nosotros buscamos, miramos la pajita que en el ojo de la persona, pero no miramos la bigota que tenemos nosotros. Y entonces cuando yo voy allí a hacer relación con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios me habla, entonces cuando va a haber un cambio en mi vida. Amén o no amén. Por eso necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo. Si usted quiere saber qué están haciendo sus hijos, entonces mantenga una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, hermano, te sopla, te dice, te da el aliento, te revela. Amén o no amén. Porque el Espíritu Santo está en todas y Él sabe. Él sabe. Entonces nosotros por eso necesitamos tener esa relación. Los maduros, los que son discípulos, constantemente tienen esa relación con el Espíritu Santo. Yo voy en mi carro y yo hablo con el Espíritu Santo. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana, vengo en mi carro para acá y yo le digo: buenos días, Espíritu Santo, aquí está tu siervo, háblame, ayúdame, te necesito en este día. Yo primero coloco al Espíritu Santo de Dios por delante. Le hablo a Él. Le doy la importancia que Él necesita en mi vida. Usted tiene que darle la importancia que necesita el Espíritu Santo. Dele la libertad al Espíritu Santo y diga: Espíritu Santo de Dios, muéstrame qué cosas hay en mi carácter imperfectas que tengo que cambiar. Porque yo no quiero ser solamente creyente, quiero ser ¿qué? Discípulo. Y un discípulo siempre se deja guiar por el Espíritu Santo. Oye la voz del Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo. Y usted dirá: pastor, ¿cómo escucho yo la voz del Espíritu Santo, hermano? Usted va a sentir que el Espíritu habla a tu espíritu. Todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, todo lo que tenga buen nombre, eso es y eso viene del Espíritu Santo de Dios.
Eso viene del Espíritu Santo de Dios. Pero todo lo que sea de contienda, pleito, gira, hermano, eso viene de tu carne y también viene por una influencia diabólica en tu vida, que no es de Dios. Y lo cual tipifica de que estás siendo un creyente, que estás viviendo, oiga bien, en la etapa del otro tipo de hombre. Está el hombre pneumaticois, que es la persona sensible, es de la que se guía por el Espíritu Santo, pero está el psijicois, que significa el alma, viene de alma. O sea, es aquella persona que es almática, que se deja llevar por las emociones. Hermano, hay gente que en vez de dejarse guiar por el Espíritu, se deja guiar por sus emociones. Actúan por emociones. Hacen algo y se enojan y sacan la piedra y actúan, y yo ya vendé esto y se acabó, y vendo esta casa y se acabó el matrimonio, y actúan por emociones. Son aquellos que son prácticamente, como dice aquí en griego, el pexígicos. Hay pexígicos dentro de la iglesia, gente que se mueve más por las emociones, por lo que siente, que por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que hoy está aquí y mañana está acá. Empiezan a hacer algo aquí y mañana lo terminan por allá. No, hermanos. O nunca lo terminan. Son imperseverantes. Son gente que se deja guiar por el alma y no por el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice. ¿Ya están conmigo ahí? Dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Hermano, las personas que andan en el alma, más en el alma que en el espíritu, andan más en las emociones, así usted les lea la palabra y les explique, no te van a aceptar. Es por decir algo. A la familia que de pronto más de uno aquí tiene católico, usted le muestra con la Biblia que María tuvo hijos, y ellos le van a decir no, y dice, tráigame la católica y le muestro con la católica, y le van a decir no, yo no creo eso, y es la Biblia, y es la misma Biblia de ellos. ¿Es por qué? Porque son gente que anda más en las emociones, andan más en el alma, parecen animalitos, no se dan cuenta que tiene un espíritu allí y que tienen que obedecer al espíritu que está en ellos. Aló. Nosotros, dice Dios, que nos dio no el espíritu del mundo, sino que nos dio el espíritu de Dios, nos abrazó con su espíritu para que podamos entender lo que Él nos ha dado a nosotros. Eso dice la palabra. ¿Un perro tiene alma? ¿Qué creen ustedes? ¿El perro tiene alma? ¿Quién dijo que no? ¿Tú dices que no? ¿Un perro tiene alma? ¿Sí? ¿Qué creen? Claro, un perro tiene alma. Porque el perro, si no tuviera alma, usted lo pisaría y no le dolería. Porque en el alma están los sentimientos. Y el perro tiene alma. El perro, cuando usted llega a la casa, el perro te saluda lo más de chévere y eso mueve la colita y todo eso. Lo saluda mejor que la mujer cuando usted llega a la casa, hermano. ¿Seguro? Es que hasta los animales uno tiene que aprender, hermano, porque es que el perro llega, usted tiene un perro mío y el perro llega y así usted lo regaña y todo eso, el perro mantiene la cola y en cambio la mujer, hay veces, o al contrario, hay veces el hombre también, ¿no? Porque a veces también la cuestión no solamente de la mujer, también es del hombre también. Hay veces, hermano, nosotros tenemos que ser, hermano, digamos, como Dios manda su palabra. Uno que es discípulo siempre mantiene, oiga bien, el carácter de Cristo en uno. Un carácter, yo no veo a Cristo enojado, yo nunca en la Biblia encuentro a Cristo enojado así pues que se enoje y trate mal a la gente. La única vez que se enojó fue cuando llegó al templo y estaban vendiendo ahí y botó las mesas y ya. Pero Jesucristo no se fue a desquitar con Pablo, ni con Pedro, ni con ninguno de ellos, ni con Juan. Jesucristo fue y simplemente hizo lo que hizo y ya. Nosotros, hermano, tenemos que aprender, hermano, a tener una relación con el Espíritu Santo para que siempre estemos tranquilos. Aló. Cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios y una relación con Él, así me pase algo malo, mi carácter sigue siendo el mismo. Estoy contento a pesar de la adversidad. Voy a la iglesia a pesar del problema. Atiendo bien a mi esposa, atiendo bien a mis hijos, atiendo bien al vecino, a pesar de mis problemas. ¿Por qué? ¿Qué? Mantengo una comunión con el Espíritu Santo. Amén o no amén. Ahora bien, mirando la palabra, dice aquí que
estas personas naturales, o sea, el que no anda en el Espíritu, pues no va a entender. Ahora miremos lo que dice el versículo 15. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Ahora bien, mire lo tremendo: al que es carnal todo el mundo lo juzga, porque el carnal es el que contienda, es el que pelea, es el que critica. Pero dice la palabra de Dios que el espiritual nadie lo puede juzgar. ¿Por qué será que el espiritual nadie lo puede juzgar? Porque el espiritual es aquel, oiga bien, que oye el Espíritu Santo y lo obedece. Es aquel que quiere agradar al Padre. Es aquel que camina conforme a la palabra de Dios. Y cuando yo camino conforme a la palabra de Dios, nadie me puede juzgar porque mi testimonio es impecable. ¿Aló? Entonces nadie te puede juzgar. Más bien aquella persona que anda en el Espíritu sí puede juzgarlo todo. ¿Por qué? Porque usted, a través de la dirección del Espíritu Santo, teniendo una comunión con el Espíritu Santo de Dios, usted va a aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Va a aprender a diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Entonces usted va a juzgar. Si hay pecado, usted le dice pecado, pecado. Eso hacía Jeremías, porque era gente que mantenía en comunión con el Espíritu de Dios, y por eso podían juzgarlo todo. Pero hoy en día hay creyentes dentro de la iglesia que no son discípulos, o sea, no son espirituales, y todos lo quieren juzgar, pero no se examinan ni obedecen al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les habla. Ahora yo les voy a dar un ejemplo de una persona espiritual. Le voy a dar un ejemplo bíblico de una persona que anda en el Espíritu, para que usted siga ese mismo ejemplo. Miren lo que dice aquí. 1 Timoteo 4:12. Vaya, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera Timoteo 4:12. ¿Ya llegaron ahí? Pablo, el apóstol Pablo, era una persona que andaba en el Espíritu. ¿Sabe? Este hombre alcanzó una madurez, aunque nunca estuvo con los apóstoles, pero este hombre alcanzó una madurez porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y él después, para que usted lea el libro de Romanos, este hombre se apartó durante casi 14 años y fue donde tuvo esa revelación de todos los evangelios que usted hasta el día de hoy conoce. Todas las cartas paulinas fueron reveladas porque este hombre, oiga bien, estuvo en comunión con el Espíritu Santo, y por eso Dios le reveló lo que era un misterio. Se lo reveló en las cartas paulinas, que es la doctrina que usted hoy estamos leyendo y estamos recibiendo. Entonces el apóstol Pablo aquí le dijo a Timoteo: Timoteo, te voy a dar un consejo. En pocas palabras le dijo: estas son las manifestaciones de aquel que es discípulo, de aquel que anda en el pneuma de Dios, que anda en el Espíritu. Dice el versículo 12: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes. ¿En qué? ¿Qué dice ahí? En tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo. ¿Saben? La manera de nosotros andar en el Espíritu es que usted y yo andemos siempre, oiga bien, dispuestos a hablar de una manera correcta. ¿Sabe que es tremendo ver cristianos hoy en día que son cristianos, que se dicen ser cristianos, y cuando tienen un problema y se enojan, lo primero que sacan es un madrazo? Hay cristianos que mientan la madre, hermano. Y aquí en la iglesia levantan la mano, alaban al Señor, aleluya, y hay todo bonito como hablan. Pero resulta que uno a la fija se da cuenta que este hombre o esta mujer no son sino simplemente ¿qué? Creyentes. Que les falta madurar, que les falta llegar a esa etapa de ser adultos. Hay gente que cuando se mete un machucón también en madrazo, o se cortan el madrazo. No, un cristiano: me corté, gloria a Dios, bueno, aleluya, y listo.
O de pronto llegan y pelean con el esposo y entonces ahí se desclavan y se desclavan, se bajan de la cruz y cómo es que es, y tu mamá esto y tu papá lo otro y vos esto y lo otro y aquí. No se cuiden qué. No son ejemplos en la manera de qué, de hablar. ¿Saben por qué? Porque son creyentes, no son discípulos. Porque caminan más en el alma que en el espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú, aunque eres joven, que nadie te menosprecie por ser joven, sino antes al contrario, sé ejemplo en tu manera de hablar. Uno tiene que ser el mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Uno tiene que hablar lo mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aló. Que la gente vea que usted es un cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hermano, uno cuando anda en el espíritu, usted no puede dejar la manera de hablar cristiana. Una fiesta de mi hermana, en un matrimonio de mi hermana, me pusieron a decir unas palabras. Y ha de creer que yo no quería decir amén porque yo sabía que no estaba en la iglesia. Pero yo llegaba y daba el consejo y yo decía amén, gloria a Dios. Y yo trataba y amén, gloria a Dios. Trataba de no hacerlo y mal lo hacía, man. Y entonces yo me sorprendía. Yo dije, Dios mío, ¿por qué estoy hablando aquí si esta gente no entiende lo que yo digo? En cuanto a amén, gloria a Dios. Y entonces me di cuenta después que no, que es el lenguaje que nosotros como cristianos tenemos que hablar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque mantenemos ceñidos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero muchas veces hoy en día, ¿sabe que el diablo está cambiando la manera de hablar en los cristianos hoy en día? En los pastores, ya el diablo está cambiando la manera. Ahora ya los pastores no hablan de Cristo. Ya los pastores, algunos pastores de iglesias grandotas, ¿saben qué están hablando? Están hablando de superación personal. Y usan la palabra, pero no la colocan allí. Ellos toman la palabra, simplemente la maquillan, no hablan de Cristo, no hablan de nada. Y simplemente hágale que tú eres un campeón, todo lo puedes, tú puedes lograrlo. Pero no hablan de que en la palabra dice que Jesucristo dice que nosotros somos más que un vencedor. Pero no dice, no le dan la gloria a Dios. Hermano, el diablo es tan sutil que hoy en día está cambiando hasta la manera de hablar de muchos creyentes y pastores y ministros. Cuando nosotros tenemos que simplemente, donde vayamos, tener en cuenta que nuestro hablar tenemos que, hermano, dominarlo, que sea sujeto al Espíritu Santo de Dios. Aló. Porque hay cristianos que cuando le sacan la piedra se desclavan y terrible. Después vienen y, ay Señor, y vuelven otra vez y se colocan. No, la cuestión es que usted no vuelva vuelva a la cruz, pero que usted se quede allí. Cada día tenemos que morir. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tenemos que ser sepultados y cada día tenemos que resucitar como nuevas criaturas. ¿Amén o no amén? Dice que tenemos que ser ejemplo también. Una persona que es espiritual es ejemplo en la manera de hablar, pero también una persona que es espiritual es ejemplo en conducta. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? Hay veces, hermano, la gente allá afuera no se convierte. ¿Sabe por qué? Por el mal testimonio de muchos creyentes. Que son creyentes en vez de ser, ¿qué? Discípulos. Ahora mire esto. Dice luego, en amor. Mire esta parte, en amor. Estos días yo miraba una pareja, ¿no? Unos vecinos de la casa. Y entonces el esposo estaba barriendo afuera. Y la esposa, yo no sé qué le dijo. Entonces la manera como le contesta, ¿qué ve? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y yo decía, pero este hombre es el esposo. En vez de decirle, mi amor, sí, mi vida. No, entonces escuché, por favor, me vuelve a repetir, por favor, cariño. Son palabras de un esposo y de una esposa. Pero hay veces dentro de la casa, hermano, no manifestamos el amor de Dios. Cuando uno tiene el amor de Dios, uno es donde más cariñoso tiene que ser. Mi vida, mi cielo, mi amor. Uno tiene que ser más amoroso, acariciar a la esposa. Uno con el vecino, sí, vecino, Dios le bendiga, qué bueno, buenos días, buenas tardes. Pero hay cristianos que llegan y se levantan, hermano, salen. Cristianos llegan y salen allá a la tienda y el vecino está ahí, ni saludan. Y cristianos. Y pasan así, hermano, como si nada. No manifiestan el amor de Dios. Alguien viene y les pide o piden agua o piden alguna cosa y la gente, no tengo. Y cristianos. Uno tiene que manifestar el amor de Dios. Es como cuando yo en mi casa a veces lavo el carro afuera. Y hace 8 días pasó un señor recogiendo cartón y hay unos vidrios ahí. Me dijo, ay vecino,
venga, yo le limpio los vidrios y me da cualquier cosita allí para que los niños no se corten. Aunque yo no había botado los vidrios, me los dejaron ahí al frente de mi casa, una vidriamenta allí. Pero yo que me voy a poner a averiguar a ver quién lo dejó allí, porque más de uno, ya averiguaste, y porque la gente espera que uno pelee. No, cuando uno es espiritual, uno no pelea, ¿para qué? Llegué y le pagué los 2,000 pesos a donde tenga 2,000 pesos y recógeme basurita. Después el hombre llega y me dijo, tenés de pronto agüita que me regales. Y entonces saqué un jugo que me lo iba a tomar yo y se lo di, tenga, mano. Y ese hombre feliz con ese jugo, hermano. Pero hay veces la gente, cuando ven el amor de Dios en uno, la gente a veces abusa, cree que uno es un tonto. Y entonces ayer estaba lavando mi carro, y cuando estaba lavando mi carro, cuando volvió el hombre ahí puntualito, como que sabe, a la hora que yo lavo, este hombre lava el carro a tal hora. Cuando se me acerque me dice, oiga, ¿será que usted me puede regalar un amorcito? Yo le dije, hermano, qué pena, pero no, man. No, yo ese día le di todo eso, pero yo me doy cuenta que usted recogiendo cartón y todo eso, usted gana bien. Porque hoy en día recoger cartón y coger plástico, eso da buena plata. Le dije, mi padre, está trabajando usted, qué pena. Y lo dije con amor y todo eso, pero uno tiene que hasta decirle, y lo puse en su sitio, Tim. Porque hay veces la gente, cuando uno manifiesta amor, la gente quiere abusar. Y uno no puede permitir que la gente abuse. Así hablen y digan, míralo, es que cristiano, así le digan, no mío, pero es que una cosa es que abusen. Pero nosotros tenemos que manifestar nuestro amor con las personas que tenemos al lado, con nuestra familia. Hay veces cristianos que son ásperos con su esposa, ásperos con los hijos, ásperos hasta con la propia mamá. Nosotros tenemos que ser cariñosos. Aló. Manifestar el amor, la paciencia. Por eso dice ahí, dice ejemplo en amor. Yo a mi esposa llego y la chocholeo, yo la mimo, yo le digo, mi amor, tan linda que estás. Ella se coloca una ropa, mi amor, esa ropa te queda espectacular. Ahora que le dio por coser, ella cose ropa y se pone los vestidos, mi amor, ese vestido te queda excelente. No, tú eres una modista como ninguna otra. Yo, hermano, o sea, trato de hacerla sentir bien porque ese es el amor de Dios que está en nosotros. Amén o no amén. Pero hay otros que, quite eso, vea cómo se ve de gorda. ¡Wow! Terrible, entonces uno tiene que manifestar el amor de Dios. Amén o no amén. Así usted la vea como la vea, usted tiene que hablar, usted tiene que ser un hombre de fe. Aló. Decirle, mi amor, qué silueta, Dios mío, qué belleza. Porque usted, para mí, mi esposa, la condición como esté, yo la amo así como esté. Porque ese es el amor de ¿quién? De Dios. Y si yo sé que mi esposa de pronto se ha engordado, es porque, hermano, resulta que me dio hijos. Y los hijos siempre traen ¿qué? Consecuencias para el cuerpo de la mujer, y yo tengo que amar a mi mujer como está, porque ese es el amor de ¿quién? De Dios. Y la esposa también tiene que amar al esposo como está. Amén o no amén. Que si está comiendo mucho y tiene una barriga mula, pues ámelo así con esa barriga mula, hermano. Amén o no amén. Porque hay veces, hermano, nos descuidamos. Y entonces esa es la manifestación del amor de Dios. Por eso dice, es ejemplo en amor. Estos días a veces uno se mete tantas cosas en la iglesia y unas veces, hermano, los hijos le piden amor también a uno. Le piden amor a uno. Y resulta que estos días mi hija se me acercó y cuando un hijo se le acerca, ¿sabe? Muchas veces los hijos se le acercan a uno es para que uno los abrace. Y yo vi que ella me acercó ahí y entonces la cogí, la abracé, mi amor, hace rato no te abrazaba, ven, te abrazo, te amo, tú eres preciosa, mi amor, tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Y le manifesté el amor de Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos. Porque a veces nosotros llegamos y hermano, no, vaya para allá, no moleste, quite. El peladito empieza de pronto a sobarlo. Sobarme, vaya para la pieza, va a ver televisión, no friegue. Y es que cristiano, hermano. Cuando nosotros tenemos que manifestar ese el amor en nuestros hijos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en amor. Cuando yo ando en el Espíritu, soy ejemplo en amor con mis hijos. Los trato bien. No les grito, los hijos nuestros no son sordos. Enséñenos a que le obedezcan con una voz suave. Pero ¡ahora que no el plato! No, hermano. Los niños hay que hablarles bien. Yo a mi hija, yo no le grito. Ahora, Abigail, por favor, vaya y me lleva ese plato a la cocina. Y ya sabe que si yo 3 veces le hablo, entonces ya saco yo, tengo una varita ya bien largota así, vea. Y entonces ya sabe, bueno, ojo, que no venga yo y encuentre el plato ahí porque vea. Y le cumplo.
Entonces ya los muchachos saben sin gritarlos. Y manifiesto el amor de Dios. ¿Ok? Y al mismo tiempo soy ejemplo en conducta, porque estoy enseñándole a ellas cómo actuar a nuestros hijos. Ahora bien, dice la otra parte, en fe y en pureza. Hermano, guardémonos del mundo. Guardémonos del mundo. ¿Sabe? Anoche fui no me invitaron, fui porque me invitaron a los jóvenes y ahí estaba mi hija y había una sobrina de mi hija, una primita de mi hija. Entonces fui y me encontré una muchacha que venía a la iglesia, una joven, y la llamé, que venía pero no volvió. Y precisamente se novió con un muchacho y ese muchacho prácticamente la sacó de la iglesia. Y yo la llamé y le dije, venga hija, ¿usted qué le está pasando? Si hoy usted muere, ¿a dónde cree que iría su alma, hija? ¿A dónde cree que iría su alma? La confronté y me dijo, no, pues, no sé, pues no iría al cielo. Le dije, bueno, ¿entonces dónde iría? Al infierno. Porque hay dos lugares, así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el cielo y la tierra, también existe el paraíso y el infierno. ¿A dónde quieres ir? Le dije yo, mira, yo sé que te he metido ideas en la cabeza y este joven te sacó de la iglesia. Y yo te digo algo, la palabra de Dios dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y entonces le dije yo, empieza a ir a la iglesia. Porque recuerda lo que dice la palabra, el mundo pasa. Oye bien, el mundo pasa y todo lo que hay en el mundo pasa, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre, le dije yo. Le dije, así que pellízcate. Porque tú no puedes vender tu alma por un muchacho de ese tipo. Le dije yo, la exhorté. Porque nosotros, hermano, tenemos que enseñar a nuestros hijos que caminen rectamente. Y nosotros tenemos que doblar rodillas para que, hermano, lo que está estorbando, que nuestros hijos caminen, hermano, Dios lo quite o se convierte o que lo corte, hermano. Así tiene que ser. Pero nosotros, hermano, estamos llamados precisamente a que como espirituales estamos llamados a manifestar ese poder de Dios a través de la oración, a través del clamor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, en pureza, santifiquémonos. No dejemos que el mundo nos contamine. Mucho cuidado con lo que vemos a través del televisor, a través del internet. Mucho cuidado con lo que oímos. Porque para eso es que, y me gusta y termino con esto, 1 Corintios 16 dice, en la parte B dice, pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo tengo la mentalidad de Cristo? Hermano, Filipenses 2:5 dice lo siguiente. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Para qué tengo la mente de Cristo? Yo tengo la mente de Cristo para, oiga bien, pensar como Cristo y actuar como Cristo. Para pensar como Cristo y actuar como Cristo. Por eso cada vez que usted enfrente una situación en su vida, bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría mi amado Jesús en esta situación? Y ahí donde el Espíritu Santo de Dios viene y te da la iluminación que tú necesitas. Es ahí cuando el Espíritu Santo viene y te da la victoria sobre el problema. En vez de estar formando berrinche, tú tienes que decir, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que haría Jesús en una situación como esta. ¿Amén o no amén? Entonces la pregunta, ¿qué quieres seguir siendo? ¿Creyente o discípulo? ¿Qué quieres ser? ¿Una persona carnal o una persona espiritual? Dios quiere revelarnos cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, pero solamente es revelada a aquellos que determinen crecer espiritualmente, aquellos que sean adultos espirituales. Y Dios nos está llamando a ser discípulos. Un discípulo es sinónimo de un adulto espiritual que está dispuesto a recibir de Dios y a aplicarlo a su vida y a obedecer lo que Dios diga. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué quieres ser? Inclina tu rostro y vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos perdone, porque yo sé que muchos de los que están aquí han contristado al Espíritu Santo. Lo han contristado porque no le hemos dado la importancia que Él merece. Lo han contristado porque tal vez hemos andado más en el alma
que en el Espíritu. Padre, hoy te decimos perdónanos. Espíritu Santo de Dios, perdónanos. Perdónanos porque, Señor, hemos andado más en la carne que en el Espíritu. Perdónanos, Señor, porque realmente, Padre amado mío, no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo de Dios. Nos hemos dejado distraer por el mundo. Nos hemos contaminado. Señor, hemos sido más creyentes que discípulos. Perdónanos, Señor, porque en nuestro fruto, el fruto que hemos dado tal vez ha sido de creyentes, Señor. Necesitamos dar el fruto de discípulos, Dios de la gloria. El discípulo ama tu palabra y la obedece. El discípulo multiplica las almas. El discípulo está dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos cada día a ser hombres y mujeres que caminemos en esa unción de discípulos, en ese fuego de tu Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, queremos tener intimidad contigo. Vamos, dile en esta mañana: Espíritu Santo, yo quiero tener intimidad contigo. Quiero que me enseñes quién es el Padre. Quiero que me enseñes quién es el Hijo. Quiero que me reveles. Quiero conocer lo íntimo de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: te necesito, ven a mi vida. Y de ahora en adelante, Espíritu de Dios, siempre te voy a tener en cuenta desde de los detalles más pequeños hasta los más grandes. De las decisiones más pequeñas hasta las más grandes. Voy a pensar en ti, Espíritu Santo. Y voy a declarar que yo tengo la mente de Cristo. Diga conmigo: yo tengo. Diga conmigo: yo tengo, en el nombre de Jesús, la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Jesús, el Cristo de la gloria, vive en mí. Y tengo la mente de Cristo para pensar como Él y para actuar como Él. En cualquier circunstancia de mi vida, voy a pensar como Cristo y voy a actuar como Cristo. Ayúdame, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Santo, quien vive, y a su nombre y a su pueblo. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.